Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. La misa como sacrificio. En el video anterior hablamos un poco acerca de qué eran los sacrificios, de que nosotros hablábamos de sacrificio en sentido genérico, que nosotros hablábamos de sacrificio en sentido espiritual cuando en unión con Cristo podíamos hacer obras agradables a Dios, pero que habría un sacrificio específico que se hacía por voluntad divina y que recogía todos los otros sacrificios y que le daba validez, por decirlo así, a ese sacrificio. Que hubo sacrificios en la antigua alianza que fueron superados ya por el sacrificio de Cristo, que es un único sacrificio de una vez para siempre. Que Jesucristo establece la última cena como verdadero y propio sacrificio. Que eso lo vemos en ya cuando se instituyó la Eucaristía y cómo los primeros cristianos ya veían, efectivamente identificaban la misa como la comunión en el sacrificio de Cristo. Por lo tanto, podemos decir que la misa es verdadero y propio sacrificio, que saca su efectividad del único sacrificio irrepetible. Siempre decimos, Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Hizo un solo sacrificio que sobreabundantemente nos da las gracias a toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre, para recibir los frutos que Dios nos quiere dar. Por lo tanto, en la Santa Misa, volvemos a reiterar, no se está Jesucristo muriendo una y otra vez, sino que se actualiza en nosotros ese único sacrificio de Cristo. Verdaderamente se hace presente su cuerpo y su sangre que ofrecemos como víctima al Padre por todos nosotros. Así que la misa tiene un valor incalculable. Es decir, no podemos ni explicarla, es inefable, y también no podemos abarcarla. Entonces, quisiera hacer un comentario antes de pasar a los textos bíblicos. Es un grave, digamos, no voy a decir pecado, pero digo, es una grave falta de deferencia, respeto a Dios, cuando nosotros vamos y pensamos que estamos pagando la misa, cuando lo que estamos dando es una pequeña donación, que si no fuera por la misericordia de Dios y la benevolencia de nuestra iglesia, deberían cobrarnos millones de dólares por cada misa, porque es invaluable. Aunque diéramos todo el dinero del mundo, no podríamos pagar una misa. Sin embargo, la iglesia simple y llanamente ha establecido una donación que tiene el sentido de humanamente lo básico, de poder pagar los gastos que se generan para poder dar mantenimiento al templo, pagar los gastos que la iglesia tiene, incluso para que el sacerdote pueda comer, por Dios. Entonces, nosotros creemos que vamos y pagamos la misa porque damos un estipendio. Además, la iglesia también nos hace un beneficio, porque cuando damos este estipendio y lo hacemos con amor, es una obra agradable a Dios, con la que ganamos gracia frente a Él. Entonces sí quisiera hacer esa aclaración, porque en muchos lugares las personas ven, ¿cuánto cuesta la misa? Preguntan así. ¿Cuánto tengo que pagarle para que me celebre la misa? No, usted va humildemente a solicitar una Eucaristía y da un estipendio que establecen una cantidad. Pero si un pobre vaya y no tiene dinero, el sacerdote no le va a negar la misa, pero usted dé de lo que puede dar. Si el estipendio es una cantidad y usted puede dar más, dé más, porque no se trata de pagar, se trata de contribuir. Entonces eso es muy importante que lo tengamos presente cuando vamos con respeto. Escúcheme bien, hermano, por amor de Dios, por su propio bien. Vamos con respeto y veneración a solicitar que nos incluya una intención en la misa. Entonces, hagámoslo de esa misma manera. El otro aspecto importante, hermanos, es lo que dice la Biblia sobre o los primeros cristianos, cómo interpretaron. Porque algunos podría ser una sorpresa esto de que la misa es un sacrificio. Como dije ya en el primer video, que invitamos a ver los que no lo han visto, explicamos la introducción. Ahora queríamos ver algunos textos. Por ejemplo, miren lo que dice San Pablo
dice la carta a los hebreos. Y no digo San Pablo porque todavía se discute quién es el autor de la carta a los hebreos. Así que vamos a dejarlo así, la carta a los hebreos. Hebreos 13:10 dice, nosotros tenemos un altar del que no tienen derecho a comer los ministros de la antigua alianza. ¿Qué ocurría, hermanos? En la antigua alianza y cuando, como decíamos, cuando se escribe la carta a los hebreos, todavía el templo estaba funcionando y todavía se hacían sacrificios en el templo. En el pueblo de Israel, los sacrificios que se realizaban, los sacerdotes de la antigua alianza tenían derecho a comer de la carne de los víctimas sacrificadas y se entraban de esa manera en comunión con la víctima y con el sacrificio. Y solamente los sacerdotes podían hacer eso. Pero nosotros, dice el autor de la carta a los hebreos, nosotros tenemos un altar del que no tienen derecho a comer. ¿Cuál es ese altar que tienen los cristianos que no tienen derecho a comer? ¿Y por qué le llama altar? Porque ahí se da un sacrificio. ¿Y dónde vamos nosotros a comer de ese altar? En la Eucaristía, en la misa. Entonces aquí vemos que el autor de la carta a los hebreos le habla con naturalidad y les dice que es verdadero y propio sacrificio del cual nosotros entramos en comunión cuando comemos la víctima. ¿Y quién es la víctima? Nuestro Señor Jesucristo. La grandeza de la Eucaristía, hermanos. Qué cosa más profunda. Por eso es que la Eucaristía es el centro de nuestra fe. La Santa Misa. Cada vez que usted pueda, vaya a la misa. No pierda la oportunidad. No se limite a lo mínimo, porque es un don que cuando tengamos la oportunidad de cruzar el umbral de la vida, vamos a apreciar y tal vez vamos a llorar cuánto tiempo perdimos en tonterías, en insensateces, en vez de ir a la misa, ir a la Eucaristía, que es un gran don que Dios nos regala, pero que tiene que ser visto a los ojos de las virtudes teologales, de la fe, la esperanza y la caridad. Por eso, si usted no puede participar de la Eucaristía con fe, esperanza y caridad, ore mucho. Pídele al Señor que le quite la venda de los ojos para que pueda ver parte de la inmensa grandeza que es la Eucaristía. Muy bien, sigamos diciendo la misa como sacrificio. Otro texto que nos habla de la misa como sacrificio es el texto que nos habla de Melquisedec. Melquisedec es un sacerdote que se dio antes que se estableciera la antigua alianza, cuando los tiempos de Abraham. Abraham tiene una victoria y, a pesar de ser amigo de Dios, busca a un sacerdote legítimo en ese momento, sacerdote del Dios Altísimo, para que ofrezca un sacrificio de acción de gracias, Eucaristía. Un sacrificio, porque Eucaristía significa de acción de gracias, un sacrificio de acción de gracias por la victoria. Y Melquisedec hace un sacrificio que no era frecuente en esa época y que no era común. En vez de tomar un animal y convertirlo en víctima para ofrecerlo a Dios, hizo un sacrificio con pan y vino. Y este sacrificio de pan y vino no era más que una prefiguración o un elemento que nos anunciaba o preanunciaba lo que iba a establecer Jesucristo. Mire lo que dice Génesis 14, del 18 al 20. Y Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote del Dios el Altísimo, hizo traer pan y vino y bendijo a Abraham, diciéndole: bendito sea Abraham de parte de Dios, el Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios el Altísimo, que entregó a sus enemigos en tus manos. Génesis 14, del 18 al 20. Muy bien, hermano. Entonces, ¿qué ocurre? Visto esto, ahora viene la carta a los hebreos y rescata este texto y nos hace ver que es una prefiguración de lo que Jesucristo establece. Y nos va a decir que Jesucristo es sumo sacerdote, al modo, a la forma, según Melquisedec. ¿Pero por qué Melquisedec? Porque Melquisedec fue el que hizo un sacrificio con pan y vino. Entonces, esta forma de hablar los hebreos nos está diciendo cómo ya era un plan de Dios que hubiera un verdadero y propio sacrificio con pan y vino, tal y como ocurre en la Santa Misa. Veamos lo que dice Hebreos 5, del 5 al 6.
Por eso Cristo no atribuyó a sí mismo la gloria de ser sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te engendro hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál es el orden de Melquisedec? Ofrecer sacrificios al Dios Altísimo con pan y vino. Por lo tanto, aquí vemos una referencia clara a que las primeras comunidades cristianas veían a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote que establece un sacrificio permanente mientras estemos en esta vida terrena o mientras este mundo siga adelante según la voluntad de Dios, un sacrificio permanente, pero ¿qué sacrificio? Al orden de Melquisedec con pan y vino. Entonces, aquí nos entra también otra profecía. ¿Cómo se establece el sacrificio? El sacrificio que Jesús establece es un sacrificio que tiene varias características. Entre ellas, que es un sacrificio permanente, que es un sacrificio que se ofrece en muchos lugares y debido, por decir de alguna manera, los usos horarios, podría decirse que se está dando las 24 horas del día, permanentemente, porque cuando nosotros acá se celebra la misa, en otros lugares están durmiendo y viceversa, cuando nosotros estamos durmiendo, en otros lugares están ofreciendo la Santa Misa. De esta manera, podría decir propiamente que las 24 horas al día se está celebrando la misa en diversas partes del mundo y en diversos lugares. Entonces, un sacrificio que es permanente, que se ofrece a todas horas y que se ofrece en diversos lugares. Hay una profecía donde Yahvé nos dice que los sacrificios que estaban ofreciendo desde antes de la venida de Cristo ya no eran agradables a Dios, porque eran sacrificios que se estaban ofreciendo de manera sacrílega por diversas razones. Entonces, aquí vemos una profecía que nos dice Malaquías, donde no solo censura, sino que anuncia que se va a dar un sacrificio con características diferentes al sacrificio que se ofrecía hasta ese momento de la antigua alianza. Y dice lo siguiente: ojalá alguien de ustedes cerrara las puertas para que no enciendan mi altar en vano. No me gusta nada, dice Yahvé Sebaot, ni me agrada las oblaciones que traen. Entonces ahí vemos la censura. No me gusta, pero él va a anunciar que se va a dar un sacrificio. Veamos qué dice los siguientes versículos. Desde levante hasta poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar ofrecen a mí nombres, sacrificios de incienso y oblaciones puras, pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sebaot. Malaquías 1 del 10 al 11. ¿Qué dice? ¿Cuáles son esos primeros sacrificios que se hace? Dices que se ofrecen inciensos y ofrece sacrificios entre las naciones de una ofrenda pura, y dice que en todo lugar, todas las naciones, en todo lugar se ofrecen sacrificios de oraciones puras. ¿Cuál es esa oración pura? No pueden ser los sacrificios de la antigua alianza. Primero, porque Jesús, el Señor, le estaba diciendo que no eran puras. Segundo, solo se podían ofrecer válidamente, según la ley, en el templo de Jerusalén. Así que tenían que hacer otro sacrificio que se ofreciera con ofrendas puras en todos los países de la tierra, a todas horas, porque grande es su nombre. ¿Cuál es el sacrificio que cumple con esa característica? El que establece Jesucristo en la última cena, como explicamos. Entonces, es importante para nosotros que veamos la grandeza de la misa. Quisiera terminar leyendo estas conclusiones que me parecen muy válidas para todos nosotros. Dice lo siguiente: la Eucaristía es verdaderamente un sacrificio propiciatorio con el cual conseguimos misericordia y hallamos gracias en el momento oportuno si nos acercamos a Dios con corazón sincero, fe, reverencia y arrepentidos. Una sola y la misma es la víctima que ofreció en la cruz Jesucristo y la que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes en la misa. La diferencia consiste de la manera que se ofrece. La primera fue cruenta, sangrienta, es decir, en la cruz, y la segunda incruenta, no sangrienta. Y finalmente, meditemos esto, hermanos. Los frutos de los sacrificios de la Santa Misa son tan abundantes
que no solo se ofrecen con justa razón por los pecados, penas, satisfacciones y otras necesidades de los fieles que viven, sino también, según la tradición de los apóstoles, por los que han muerto en Cristo sin estar plenamente purificados. Muy bien, hermanos, esperamos que este video les ayude a amar más y a entregarnos con más devoción a la Santa Misa. Estuvo con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Que el Señor los bendiga a todos.